Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial, les mando un saludo junto a esta lagunita para cría de peces. La clase de hoy va a consistir en plantearnos el área que hay entre dos curvas. Así que ¡vamos! El tema de área entre curvas es un tema también muy hermoso e interesante. Fundamentalmente consiste en el siguiente problema. Supongamos que tenemos dos curvas. Una que sea y igual a f de x y otra que voy a poner en otro color que sea, por ejemplo, así, y igual a g de x. Y también supongamos que tenemos dos verticales, una que sea x igual a y otra que sea x igual a b. Y nos preguntan cuál es el área entre estas dos curvas. ¿De acuerdo? Es decir, esto que estoy rayando. ¿Cuál es esta área? En este caso estamos, como hemos dibujado, f de x es mayor que g de x. Está por encima, es la curva de arriba. Pues yo creo que ustedes entienden fácilmente cómo se calcula esta área. Pues es la integral definida de a hasta b de la curva de arriba, que es f de x, menos la curva de abajo, que es g de x, todo de x. ¿Por qué eso? Pues es sencillo, porque la integral de a hasta b de f de x corresponde al área bajo la curva f de x. Y si le restamos el área que está bajo la curva g de x, pues obtenemos el área entre las dos curvas. Así de sencillo es la cosa. Esta fórmula que acabo de poner es válida incluso en los otros casos. ¿Cuáles casos? Hay dos casos que tenemos que tener en cuenta. El primero eh, es que la curva de f de x esté arriba del eje x, esté aquí, y igual f de x, y la curva de g de x esté por debajo del eje x, y igual g de x. Entonces aquí el área entre las curvas, entre las dos verticales, x igual a y x igual a b, ¿cómo se calcula? Pues en este caso uno dice, pues tengo que sumar esta área más esta área que está abajo. Pero observen lo siguiente, que esta área de abajo, la que va desde el eje x hasta la curva g de x, cuando se pone una integral definida, sale negativa. Por lo tanto, si se resta, en realidad se está sumando. Entonces, esta fórmula también es válida en este caso. Y finalmente, pensemos en el último caso, en donde las dos curvas están por debajo del eje x, ¿sí? Y, y veremos que también en este caso, y igual a f de x, también en este caso se va a cumplir esa misma fórmula. Y aquí está y igual g de x. ¿Cómo se calcularía el área entre las dos curvas en este caso? Me falta poner x igual a x igual a b, y se trata de esta curva, perdón, de esta área. En este caso, observen
que ambas integrales definidas van a salir negativas, ¿sí? Tanto esta correspondiente a f de x va a salir negativa y esta también. Pero como aquí hay un menos, entonces esta da positiva y esta va a dar negativa y entonces se están restando adecuadamente. Esta se le está restando esta de aquí arriba. En resumen, esta fórmula para calcular el área entre las curvas funciona en todos los casos. Bueno, pongámonos a hacer un par de ejercicios para empezar a practicar eso. El primer ejercicio consiste en lo siguiente: hallar el área entre y igual a x al cuadrado y y igual a 2x menos x al cuadrado. Obviamente que lo primero que hay que hacer es un buen dibujo de la situación para poderla entender bien. Aquí está x, aquí está y. La primera curva pues es muy sencilla, ¿no? Pongamos que aquí está 1 y aquí está 1. Y la primera pues es esta parábola tan sencilla, así. Y igual x al cuadrado. Ya quedó. Ahora la segunda. La segunda hay que trabajarla un poco, porque es una parábola, pero ¿cómo es esa parábola? Completemos cuadrados. Y igual. Primero los escribo en este orden. Menos x al cuadrado más 2x. Ahora factorizo el menos y me queda menos factor de x al cuadrado menos 2x. Ahora completo cuadrados. Menos x al cuadrado menos 2x. Este menos 2 lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado, me da 1. Y como he restado 1, no he sumado 1, sino lo he restado por culpa de este menos, entonces me toca sumar 1 y finalmente obtengo menos, entre paréntesis, x menos 1 todo al cuadrado más 1. Y ahora veo que es simplemente una parábola como y igual a x al cuadrado que se ha trasladado a la derecha, se ha volteado hacia abajo y se ha subido en 1, de tal manera que es en realidad aquí, así, es esta. ¿Sí? Y esta es y igual a 2x menos x al cuadrado. El ejercicio en realidad está pidiendo que hallemos esta área, ¿sí? El área entre las curvas. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos de intersección entre estas dos curvas. Creo que gráficamente se ve que uno es 0, 0 y el otro es 1, 1, pero hagámoslo algebraicamente. Para eso tenemos que igualar las dos. Entonces nos queda x al cuadrado igual a 2x menos x al cuadrado, lo cual implica que 2x al cuadrado menos 2x es igual a 0, lo cual factorizando 2x factor de x menos 1 igual a 0, y claramente se ve que x es igual a 0 o x es igual a 1 y coincide con lo que habíamos dicho. Tal. Bueno, entonces ahora sí ya estamos listos para calcular el área bajo la curva. Perdón, el área entre las dos curvas. Esa área va a ser igual a la integral desde este punto que sabemos que es el punto 0, 0, es decir, desde 0 hasta 1, de la de arriba menos la de abajo. Un error muy fácil de cometer en este caso es pensar que la de arriba es x al cuadrado y la de abajo es esta, pero falso. En la región que nos toca calcular, la función que está arriba es la azul, es decir, que hay que poner 2x menos x al cuadrado. Esa es la que está arriba. Esa es la f de x de nuestro caso. Y la g de x viene siendo x al cuadrado porque está aquí.
y todo esto de x. ¿Sí? ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a la integral definida de 0 a 1 de 2x menos 2x cuadrado de x. Integremos, perdón, y nos da x al cuadrado sobre 2 multiplicado por 2, entonces se cancelan, menos 2 tercios de x a la 3, evaluado de 0 a 1. Reemplazo por 1 y me queda 1 menos 2 tercios menos evaluado en 0 que nos da 0 y esto nos da 1 tercio. Y así hemos terminado el primer ejercicio. Esta área de aquí es igual a 1 tercio. Bueno, hagamos otro ejercicio. Hallar el área delimitada por y igual a x menos 1 y y al cuadrado igual a 2x más 6. Este ejercicio tiene algo muy interesante. Es un ejercicio planeado para que vean un fenómeno interesante. Bueno, hagamos unos hermosos ejes. Ya. Eso. X y Y. La primera pues se ve claramente que es una recta muy sencilla y la otra es una parábola, pero no es una parábola hacia arriba, sino es una parábola que va acostada y dirigida hacia la derecha. Para dibujarla, en realidad no está dada como función, sino como ecuación. Para dibujarla, veamos qué pasaría si x es igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, aquí miren, menos 1, entonces 2 por menos 1 me da menos 2 más 6 da 4, y queda y al cuadrado igual a 4, lo cual tiene dos soluciones. Una sería 2 y la otra sería menos 2, aquí, menos 2, ahí está. Es decir, que va a pasar por este punto y por este punto, por esos dos puntos. Otro valor que vale la pena mirar sería menos 3 para que nos dé 0 en y. Quedaría aquí, menos 3. 2 por menos 3, menos 6, más 6, 0. Es decir, pasa por acá y aquí se ve claramente que es una parábola que está acostada y que se abre hacia la derecha. Su gráfica aproximadamente es así. Pongo su ecuación aquí, que queda y al cuadrado igual a 2x más 6. Bien. La otra la voy a poner en verde. Es y igual a x menos 1, es y igual a x que se ha bajado en 1, entonces pasa por estas dos. Es algo así. Esto que acabo de hacer sería y igual a x menos 1. Muy bien. ¿Dónde son los puntos de intersección? Este parece, al graficar, que es el punto menos 1, menos 2. Ese no veo problema, pero ¿cuál es este? Para eso pues me toca como tratar de igualarlas, ¿sí? Entonces, como no las puedo igualar porque esta dice y al cuadrado, mientras que esta dice y, entonces me toca tenerlas iguales. Entonces, se me ocurre aquí elevar al cuadrado, me queda y al cuadrado igual, entre paréntesis, x menos 1 todo al cuadrado. ¿Qué implica esto? Pues que y al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Y estos son este y este ahora sí los puedo igualar. Entonces nos queda 2x más 6, que es esta parábola, y la recta que es puesta así nos queda igual a x al cuadrado
menos 2x más 1. Pasemos todo a un lado y nos queda x al cuadrado. Este queda menos 4x y este queda menos 5, igual a 0. Podemos factorizar fácilmente esa expresión y nos queda x menos 5 por x más 1, ¿cierto? Queda bien, igual a 0, lo que significa que x es igual a 5 o x igual a menos 1. Si x es igual a 5, esta implica que y es igual, veámoslo donde sea muy fácil, aquí, y igual a x menos 1, entonces 5 menos 1, 4. Y esta que ya sabíamos que si x es igual a menos 1, y es igual a menos 2, y así hemos encontrado los dos puntos de intersección. Este es, ya lo conocíamos, es el punto menos 1, menos 2. Este es el punto de intersección menos 1, menos 2. Y este otro, que lo acabamos de hallar con este procedimiento, es el punto 5,4. Y ahora entendemos claramente que el área que nos toca calcular es el área de esta región que estoy poniendo con punticos. Pero, problema, no se ve tan fácil de calcular porque no va a ser simplemente la curva de arriba menos la curva de abajo, porque la curva de arriba sería esta menos la curva de abajo sería la de la recta, pero eso solo valdría en este pedacito de la derecha después de menos 1. Pero aquí, ¿cómo hacemos? Aquí es la misma curva, la parábola, que hay que restar la de arriba a la de abajo. Se ve que se vuelve un problema muy difícil porque queda como complicado. Solo hay arriba menos la de abajo en esta parte, pero aquí ¿qué? ¿Sí? No digo que no se pueda, pero es difícil. Pero entonces hay una idea que es la siguiente, que es que si volteamos el papel, miren, si lo ponemos así, entonces el área queda más fácil porque sería la verde quedaría arriba y la roja sería una parábola que vendría abajo, ¿sí? Y el área quedaría fácil de calcular. A eso se le llama integrar respecto de y, integrar respecto de y en vez de x. Lo vuelvo a poner acá y para expresarlo de algún modo diferente es como si tuviéramos que ver las cosas, ¿sí?, de esta manera. Permítanme que les haga un dibujito para que ustedes comprendan que lo que estamos haciendo es volteando las cosas para verlas de esta manera. Volteamos la cabeza y al voltear la cabeza estamos y vamos a integrar respecto de dy, y ahora al voltear la cabeza así o voltear el papel vemos que esta sería la de arriba y esta sería la de abajo. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Ese procedimiento es sencillo de hacer, perdón, y lo primero es voltear estas ecuaciones para que no quede que y está en función de x, sino que x queda en función de y. Hagámoslo aquí. Aquí quedaría 2x igual a y al cuadrado menos 6 o x igual a 1/2 de y cuadrado por y cuadrado menos 3. Voy a encerrar en un óvalo esta expresión
Y la otra es convertir esta en que x sea función de y, entonces queda x igual a y más 1. ¿Sí? Perdón, lo voy a encerrar también en un óvalo. Aquí lo que está encerrado en un óvalo es que x está en función de y. X está en función de y. Entonces, ¿cómo vamos a plantear ahora el área entre las curvas? Lo vamos a plantear así. El área entre las curvas es la integral. ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? Ya no va a ser en valores de x, no va a ser desde menos 3 hasta 5 como está aquí, sino como estamos viendo las cosas así de manera inclinada así. Entonces tenemos que integrar desde un valor de y hasta otro valor de y. Pero observen que cuando pasa eso, el eje y queda orientado hacia la izquierda. Entonces el más bajito valor de la y es este menos 2 y va a llegar hasta este valor de la y que es 4. Es decir, volvamos acá, el área va a ser desde menos 2 hasta 4, que son valores de y, de cuál es la que queda arriba cuando nos volteamos a ver las cosas así, o cuando volteamos el papel, la que queda arriba es la recta, es decir, y más 1 menos, y ahora la que queda abajo es la parábola, ¿sí? Miren, la parábola, que ya habíamos visto que es un medio de y al cuadrado menos 3. Y todo esto lo integramos de y, ¿sí? Eso me parece que está bien. Ahora simplemente calculémoslo. ¿Esto qué nos da? Ordenémoslo diferente. Entonces me da integral desde menos 2 hasta 4 de menos un medio de y al cuadrado más y en cuanto a números más 4. Todo de y. ¿Sí? Lo integro y me da menos y al cubo sobre 6, porque sobre 3 por 2 menos 6, sobre 6, más y al cuadrado sobre 2, más 4y, evaluado desde menos 2 hasta 4. Y ya evaluando, pero no lo voy a hacer así en detalle, pero si lo hacen ustedes, les va a dar 18. Este ejercicio entonces se resuelve de esa manera y es importante que lo hagan, que lo miren para ver cómo a veces un área entre curvas se resuelve muy fácilmente volteando la cabeza, es decir, volteando el papel, viendo las cosas de una manera diferente y haciendo una integral respecto de y. ¿Sí? Y eso sería todo por esta vez, así que chao, mijiticos.